Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas usando el verbo to be. Comenzaré explicando un poco acerca de los pronombres yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, it, nosotros, we, ustedes, you, ellos, they. En los pronombres podemos observar que you puede indicar tú, usted o ustedes, y es el único que representa a dos pronombres del idioma español. Ahora pasando del lado derecho tenemos el verbo to be, que se va a diferenciar en dos partes, singular y plural. Para los singulares utilizaremos is, y cuando el sujeto está en plural estaremos utilizando are. Para el pronombre yo, que en inglés es I, utilizaremos am. Si se dan cuenta, es el único en toda la tabla. De ahí utilizaremos is y are. Es importante aprenderse cada uno de los pronombres en inglés, así como el verbo to be que le corresponde a cada uno de ellos. El verbo to be significa ser o estar. En esta tabla podemos observar las diferentes traducciones que se le puede dar a este verbo a la hora de pasarlo al español. Am I. Soy yo o estoy yo. Are you. ¿Eres tú o estás tú? Is he. ¿Es él? ¿Está él? Is she. ¿Es ella? ¿Está ella? ¿Es eso? ¿Está eso? Are we. ¿Somos nosotros? ¿Estamos nosotros? Are you. ¿Son ustedes? ¿Están ustedes? Are they. ¿Son ellos? ¿Están ellos? Esta tabla nos ayudará bastante a la hora de traducir de inglés a español y de español a inglés. Una vez estudiado lo anterior, pasemos a cómo hacer preguntas. Nosotros haremos preguntas con el verbo to be a la hora de estar hablando con alguien y preguntarle sobre una información concreta. Lo que tenemos aquí es cómo se estructura una pregunta utilizando el verbo to be. Primero pondremos nuestro verbo to be, ya sea is o are, dependiendo del sujeto del que estemos hablando. Después seguiremos con el sujeto o pronombre. Y al final tendremos nuestro complemento. Por eso es importante saber de quién estamos hablando, si de una persona en singular o una persona en plural, para así poder colocar el verbo to be correctamente. Aquí abajo tengo dos ejemplos, uno utilizando is y el otro utilizando are. El primero dice, ¿Is Danny at home? Recordemos que is significa ser o estar. En este caso lo traduciremos como estar. Y dice, ¿está Danny en casa? Aquí abajo tenemos un ejemplo con are. ¿Are Clara and Mary at home? Como es un verbo que puede utilizarse para plural, a la hora de traducirlo diría, ¿están Clara y Mary en casa? Si podemos ver, en ambos ejemplos cumplimos con el objetivo. Observen que en cada uno de los ejemplos que tenemos aquí cumplen con el orden de la oración. Primero tenemos nuestro verbo to be, después tenemos nuestro sujeto y al final nuestro complemento. Como estamos hablando de alguien en singular, utilizamos is. En el ejemplo de abajo tenemos nuestro verbo to be, después nuestros sujetos, que en este caso son dos, y nuestro complemento. También podemos hacer preguntas de forma negativa y es casi similar a la anterior, simplemente que aquí vamos a poner nuestro verbo to be en forma negativa, después nuestro sujeto y luego nuestro complemento. Aquí tenemos estos dos ejemplos ahora de manera negativa. Ahora dice, ¿Isn't Danny at home? Que traducido sería, ¿no está Danny en casa? Y el segundo sería, ¿Aren't Clara and Mary at home? Traducido, ¿no están Clara y Mary en casa? Y estas son las dos maneras en que nosotros podemos realizar preguntas, ya sea de manera positiva, como lo vimos en la anterior diapositiva, o en manera negativa. Normalmente se utiliza más la manera positiva. Ahora pasemos a cómo responder
estas preguntas. En inglés es muy raro si solo respondemos sí o no, así que para responder a continuación del yes o del not, tenemos que poner el sujeto más el auxiliar to be. Y aquí tenemos estos ejemplos. Yes, he is. No, he is not. Yes, you are. O no, you are not. Si a la hora de responder solo pusiéramos yes o no, nuestra respuesta estaría incorrecta. Quiero que observen esto. A la hora de negar podemos poner is not o isn't, que es la manera con contracción, o en vez de are not podemos poner aren't. A la hora de hablar inglés es más común utilizar las contracciones. Aquí les dejo algunos ejemplos de preguntas y la manera en que podríamos responder. El primero dice, ¿Are you a doctor? ¿Eres un doctor? Y podemos responder, yes, I am, sí, yo soy, o no, I am not, no, no soy. Con el pronombre yo, que en inglés es I, no podemos utilizar la manera con contracción a la hora de negar. El siguiente ejemplo dice, ¿Is he a lawyer? ¿Eres un abogado? Yes, he is. Sí, él es. O no, he is not. O también podemos decir no, he isn't, ya que con is sí podemos utilizar contracción a la hora de negar. Nuestro siguiente ejemplo dice, ¿Is it a cat? Yes, it is. O no, it is not. O también podríamos utilizar aquí una contracción y decir no, it is not. El último ejemplo dice, ¿Are they a doctors? ¿Son ellos doctores? Y podemos responder, yes, they are. Sí, ellos son. O no, they are not. O utilizando contracción, no, they aren't. Así que cuando utilicemos is, podemos utilizar contracción. Cuando utilicemos are también, excepto con I'm. Aquí en el último ejemplo, como estamos hablando de personas en plural, utilizamos are a la hora de hacer la pregunta y también utilizaremos are a la hora de estar respondiendo. Y es así como concluimos con el video del día de hoy. Recuerda que lo más importante es aprender inglés. Hasta la próxima.